Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Atentado con granada en la Alameda 3, zona 18. Deja una señora muerta y 11 personas heridas, entre ellas una menor de 13 años. Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla aseguran que tanto la Mara 18 como la llamada Mara Salvatrucha son una maldición para Guatemala. Primera dama de la República visita centro de detención de migrantes en los Estados Unidos y afirma que no ve malos tratos para los menores. Presidente Otto Pérez Molina afirma que se volverá a pedir un estatus de protección temporal para los migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos. Y el tren denominado La Bestia, en el cual los migrantes viajan atravesando el territorio mexicano, se volvió a descarrilar. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comenzamos con las noticias. Sin lugar a dudas, esta es la más importante del día. ¿Sabe usted? Un menor, esto en la Alameda 3, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala, lanzó una granada en contra de un camión repartidor de agua purificada. Una persona murió. Terror en la Alameda, zona 18. Un pandillero lanzó una granada a un camión repartidor de agua pura. Las esquilas del explosivo causaron la muerte a una señora de 60 años, doña Vilma Leticia Paz, mientras que 11 personas más resultaron heridas, entre ellas una menor de edad. Eran las 10:39 de la mañana y entre la 25 calle y 12 avenida de la zona 18, un camión repartidor de agua pura estaba estacionado frente a la escuela número 439 de la colonia Alameda 3. Hasta ahora, se presume que o el centro educativo o la empresa de agua pura no han querido pagar las extorsiones que les piden, y eso fue motivo suficiente para que los criminales lanzaran la granada. En el lugar hay 2 centros educativos más y muchos comercios. Gracias a Dios, no hubo más heridos o muertos. Una vecina del lugar cuenta cómo vivió el hecho y dijo que vio a la señora mayor ensangrentada. Y cuando sonó eso yo sentí un gran cuentazo, entonces me descontrolé, salgo en carreras y fui a ver y sí, ella estaba tirada, estaba con un montón de sangre en la cabeza, porque sí fue en la cabeza. ¿Y más gente también? Y fue así, habían bastantes heridos, incluso otro muchacho que es amigo mío de aquí, que es vecino de aquí de la colonia, se lo llevaron al hospital también. Gracias a la presencia policial en ese punto rojo, las fuerzas de seguridad lograron aprender a 4 presuntos culpables. El primero fue quien lanzó la granada y es un menor de edad. Los otros son Leslie Yolanda Ajcot Cortés, de 18 años, y 2 menores de 14 y 16. Estos fueron aprehendidos en el sector 4 Manzana D, lote 9 de la colonia Santa Faz, zona 18. Se les incautó 2 armas de fuego calibre 22 milímetros y un revólver calibre 30 especial. El autor material del atentado tiene 17 años y le apodan El Flaco y pertenece a la clica Corner Gangster de la Mara 18. La Alameda 3 se convirtió en casi una zona de guerra. Las personas con las esquirlas en distintas partes del cuerpo eran trasladadas de inmediato al Hospital San Juan de Dios. Lamentablemente, el hijo de la señora que murió es enfermero del hospital donde su madre fue atendida.
Él, en medio de su trabajo, reconoció la identidad de su progenitora. Este es el video del momento en el que es lanzada esta granada que ya cobró la vida de una persona. Las cámaras del centro de monitoreo de la zona 18 captaron las imágenes del atentado en la Alameda 3. En la calle principal se ve a patrullas de la PNC y del Ejército pasar incluso segundo antes del granadazo. Por la acera del lado izquierdo se asoma el criminal, al que le llaman el Flaco. En su ropa holgada lleva el explosivo. Mientras camina, pasan más patrullas. Espera el momento justo, saca la granada, la lanza y esta rebota en el camión repartidor de agua pura. Al rebotar, el explosivo cae en el arriate central y explota, provocando la muerte infeliz de una señora de 60 años y dejando heridas a 11 personas. Agentes de la PNC y elementos del Ejército llegan al lugar de inmediato y comienzan la persecución, logrando atrapar al criminal. Luego de realizar un acercamiento con la cámara de frente de la calle principal, se observa al criminal justo cuando está lanzando la granada. Como una maldición calificó a las maras el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla. El ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla se refirió al atentado que pandilleros de la Mara 18 realizaron contra un camión repartidor de agua pura y una escuela. López Bonilla afirma que las Maras 18 y Salvatrucha son una maldición para los guatemaltecos. La Mara Salvatrucha y la pandilla del barrio 18 son una maldición para la población. Realmente es gente que desafortunadamente, hay que decirlo de esta manera, hay jóvenes que son menores de edad y que el daño cerebral que tienen ya por estar vinculados dentro del crimen, que este es un crimen organizado, es prácticamente irreversible. Ellos no tienen ningún tipo de remordimiento ni consideraciones por el daño que causan, por las muertes, por las familias afectadas. Esta gente de verdad es un problema que llevamos a cuestas como población, como pueblo, desde hace ya varios años. Este segmento. Vamos con las noticias. La primera dama de la nación, Rosa Leal de Pérez, se encuentra en los Estados Unidos, visita los centros de detención de menores migrantes detenidos allá en Estados Unidos. La primera dama de la República, Rosa Leal de Pérez, habló desde Estados Unidos, donde realiza una gira de 4 días para evaluar la situación de niños guatemaltecos que migran solos al norte. La primera dama inició su gira de trabajo visitando el centro de detención de inmigrantes en Nogales, Arizona. Allí pudo observar la situación de unos 400 menores alojados. Leal de Pérez afirma que están siendo bien tratados, pero quiere mejor trato aún para ellos. Yo tengo 2 años de estar trabajando el tema y conozco muchos albergues y puedo decir que están siendo bien tratados los niños, y ahorita pues vengo a pedir el mismo trato, que les den un trato como niños digno de un ser humano, y pues que se haga lo que el gobierno crea conveniente. Creo que han sido claros en decir que nos van a mandar de regreso a los niños, y yo creo que tal vez es importante que el gobierno de Estados Unidos sepa que nuestros países, que Guatemala especialmente, pues está dolida por esta migración de niños y adolescentes, y en ningún momento estamos avalando que se vengan. Al contrario, estamos creando las mejoras en el país, las oportunidades para que ya no se vengan a Estados Unidos. He de contarle que, como antesala a la reunión que sostendrán los presidentes del Triángulo Norte,
Los cancilleres del Triángulo Norte de Centroamérica con John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos. El presidente Otto Pérez Molina dio a conocer que Guatemala insistirá en solicitar al gobierno estadounidense la aprobación de la reforma migratoria misma que ya ha sido dada por muerta por su homólogo Barack Obama, pero también en solicitar un estatus de protección temporal TPS para los migrantes guatemaltecos. Están teniendo problemas no solo con la reforma migratoria, sino con todo lo relacionado de facilitar a la documentación y una serie de cosas a los, en este caso, guatemaltecos que ya están residiendo allá. Sin embargo, nosotros vamos a seguir insistiendo en eso, especialmente cuando hay ya un pronunciamiento de parte del presidente Obama en el que dijo que obviamente la reforma migratoria prácticamente está en situación muy difícil de avanzar en la Cámara de Representantes. Ya estamos en a las 8:45, hoy día miércoles. Listos Gustavo Berganza y Juan Luis Font para conducir la primera conversación de esta noche. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, buenas noches, Juan Luis. Nos acompañan hoy el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el director del sistema penitenciario, Edgar Camargo. A ambos les damos las gracias, damos la bienvenida y, bueno, le anunciamos a nuestra audiencia que queremos conversar con ustedes respecto de ese anuncio de la construcción de 40 módulos en 2 centros penales, Cantel y Canadá, en Quetzaltenango el primero, en Escuintla el segundo, cada uno de los módulos con una capacidad para 150 reos, hasta 150 reos cada uno de ellos. 144, sí. ¿Ciento cuánto? 44. 144. Se ha anunciado que es a una empresa mexicana a la que se le quiere otorgar por un proceso de excepción la construcción de esta obra que costaría 1.100 millones de quetzales. Esa es la cifra correcta. Así es, correcto. Muy bien, don Gustavo Berganza tiene la primera pregunta. Haciendo un promedio serían casi 267,000 quetzales por unidad para reo. Por unidad, ¿a qué nos referimos con unidad? Por módulo. Por módulo. Por módulo. Sí. Bueno, realmente les voy a decir, hoy en estándares internacionales, la inversión por privado de libertad está alrededor de $30,000 para poder construir centros como corresponde, sobre todo cuando son cumpliendo con las normas de alta y máxima seguridad. Esto es un referente que nosotros estudiamos durante todo este tiempo, que es año y medio de trabajo, con consultores internacionales, con contrataciones a través de Naciones Unidas, de UNOPS, y viendo los procesos de México, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, entre otros. Entonces, llegar es como el tema de cámaras, ¿verdad? No podemos hablar de cámaras si es todo un sistema en conjunto. Aquí lo que estamos hablando es de 40 módulos con 144, plazas de 144 privados de libertad cada uno, que nos daría un aforo aproximado de unos 5,700 aumentar en el área de Canadá y en el área de Cantel. ¿Y a cuánto nos saldría aproximadamente la construcción para cada reo? Hablemos en dólares, ya que usted puso en dólares el estándar. Sí, bueno, no Habló tengo... de $30,000 aproximadamente porque por nosotros reo. estamos hablando de aproximados, Ajá. porque obviamente en un proceso como este, lo que hay es un referente máximo de lo que se puede invertir, y a la hora de hacer una oferta sobre este tema, obviamente hay una serie de situaciones que nos van a rendir mucho menos. Por ejemplo, no necesitamos terreno, siempre lo hemos dicho, para lo que dice la ley hoy, que eso es algo bien importante, que lo hemos hablado con el director. La ley se publicó en el 2006 y da 10 años para que se cree la infraestructura, que habla de cárceles preventivas en todos los departamentos y habla de cárceles regionales. Del 2006 para acá, las 2 anteriores administraciones no pusieron un solo ladrillo en esa línea, y estamos a 2 años de que se cumpla lo que dice la ley. Entonces, el tema acá de las cárceles regionales para nosotros es inviable. Por eso entramos a este programa, que es un programa de ampliación en 2 granjas penales que nos van a dar ese aforo y que va a ser un programa muy rápido de deshacinamiento en el país. Ahora, señor director de presidios, ¿tienen ustedes un censo actualizado de cuántos privados de libertad tiene el sistema penitenciario? Sí, tenemos un censo. Al día de hoy tenemos 17,897 privados de libertad. ¿Cuántos dijo, perdón? 17,897 privados de libertad. Hacinados. Hacinados completamente. Recordemos que el sistema penitenciario fueron creadas las cárceles alrededor de hace 40, 50 años. No ha habido ninguna otra construcción para poder albergar a los privados.
únicamente infraestructura tenemos para albergar a 6.700 privados, para que estén cómodamente y que puedan recibir la readaptación y la educación correspondiente. Al día de hoy hemos necesitado utilizar las áreas administrativas e incluso algunos talleres y algunas áreas de educación donde las hemos colocado los privados de libertad para poder hacer celdas específicas. Entonces estamos completamente hacinados en los 22 centros carcelarios que tiene actualmente el sistema penitenciario, aunando a esto a las cárceles públicas que tiene la Policía Nacional Civil, que ellos tienen 1.700 privados de libertad, que es otra parte fundamental, que están completamente también hacinados en áreas también completamente no aptas para poder tener privados de libertad. Ahora, tenemos dos grandes problemas en el sistema penitenciario guatemalteco. Uno de ellos es, en primer lugar, la existencia de una gran población que está en prisión preventiva desde hace miles de años, por decirlo así. Sí. Y luego tenemos también el problema de que pues, ustedes no tienen control de los penales. Es decir, ¿qué nos garantiza que también en esos otros nuevos módulos no se va a extender la mafia que actualmente controla los penales, y qué nos va a garantizar que no va a haber gente que va a estar pendiente de juicio desde hace decenas de años? Ahí, si me permite el director, ahí hay dos cosas que creo que son importantes y, por ejemplo, el director ha trabajado en liderar un proceso con una amplia convocatoria que es el diseño de la política penitenciaria para el país. Han trabajado más de 75 organizaciones de sociedad civil sobre este proyecto que en los próximos 3 meses nos va a dar el producto. Ahí va a estar establecido todo lo que corresponde a infraestructura, a una reforma del sistema, a lo que es esta garantía. Hoy, como bien lo dicen, no existe el control interno completo, porque lo que hemos recibido son sectores en donde la gente, lo único que estamos garantizando es que no se fuguen, ¿sí? Esa es la realidad del sistema. Esto es una situación acumulada a través de los años. Pero creo que además de este tema, el modelo por el cual nos estamos yendo es un modelo que ya observamos muy bien, y esto creo que es muy importante que usted lo explique muy rápidamente, lo del modelo dominicano. Sí, recordemos que República Dominicana tenía la misma problemática de nosotros, el hacinamiento, la falta de control, la corrupción existente. Ellos crearon un nuevo modelo penitenciario, ellos están creciendo a la par del modelo antiguo, están haciendo un nuevo modelo penitenciario. ¿En qué consiste el nuevo? Es crear una infraestructura específica ya con las características necesarias para poder albergar con seguridad, rehabilitación y la educación y los talleres de postpenitenciarios correspondientes. Es la creación de la carrera penitenciaria, que nosotros ya estamos encaminados hacia eso, es realizar lo que es la escala jerárquica dentro del sistema penitenciario. Hoy no olvidemos que el guardia del sistema penitenciario por años se ha graduado como guardia del sistema penitenciario y pasa durante sus 20 años como guardia del sistema penitenciario. No hay una escala ni de puestos ni salarial, y es lo que estamos nosotros implementando. Pero estos 40 módulos nuevos van a operarse bajo un sistema distinto de seguridad. Por supuesto, ahí es a donde viene el tema. Con el control pleno de las autoridades sobre los reos. Así es. Ahí va a haber entonces el modelo, perdón. El modelo es que una vez se tenga establecida la nueva infraestructura, se hace una convocatoria de profesionales, se generan nuevas promociones de la Guardia Penitenciaria, se pasan por procesos de veteo, de selección a los anteriores para ver quiénes clasifican, y entonces se va armando el nuevo modelo de forma paralela. Y lo que se va haciendo ya es el traslado clasificado de los privados de libertad a las nuevas áreas. Y esto lo que nos permite es empezar un remozamiento del resto de la infraestructura como corresponde. Pero la pregunta es muy interesante también. Hay una presa judicial. El 49% es hoy, ¿verdad? Que tenemos de privados de libertad que están en situación de prevención. Y pueden pasar mucho tiempo, que si los juzgaran por el delito que supuestamente cometieron, podrían ya haber cumplido la pena, ¿sí? Entonces aquí son acciones dentro del marco de la política que estamos trabajando con el Ministerio Público, con el organismo judicial, para poder acelerar el proceso. Y en el marco de esto hay una mesa técnica de seguridad y justicia en el legislativo, que la convoca el diputado Oliverio García Rodas, en donde hay una muy buena iniciativa, y fuimos la semana pasada con el director a presentar todo este tema. Y ahí lo que se habla es, la frase del diputado fue revisar el Código Penal y el Código Procesal Penal para ver lo que él denomina los delitos de bagatela, que muchas veces son delitos tan sencillos y simples que no merecen cárcel. Que podría ser arresto domiciliario
o una medida sustitutiva como corresponde, y estas son medidas congruentes, integrales, que nos tienen que dar una solución sobre todo este tema. ¿Por qué se contrata por excepción la construcción de estas cárceles y cómo garantizamos que estas cárceles no van a ser semejantes a las que vimos construidas, por ejemplo, durante el gobierno pasado bajo la administración del ministro Salvador Gándara? Bueno, la primera garantía es que estamos acá para hacer las cosas bien y por eso nos hemos asesorado como corresponde. No queremos hacer entuertos. Esto es parte de un plan estratégico. Yo lo digo con mucha sencillez, pero lo digo muy contundente. Todas las cosas que nosotros anunciamos en el Ministerio de Gobernación hoy, que estamos haciendo o que vamos a hacer, no son improvisadas, son producto de un trabajo que viene de un plan estratégico que estamos desarrollando. La garantía aquí es que todo esto tiene una certificación internacional de que cumple con las normas, con las características establecidas para crear centros de detención como corresponde. ¿Quién establece las características? Hay organismos internacionales que certifican exactamente cuáles son las características para prisiones que vienen en este caso para delitos menores, para delitos de alto impacto y para delitos obviamente en donde los condenados tienen que tener un tipo de situación de resguardo que va más allá de las que podríamos considerar normales en ese sentido. Estos módulos que ustedes están comprando por excepción, ¿qué tienen de particular? Es decir, aquí, ¿a qué tipo de reo están dirigidos? Están dirigidos de acuerdo a las características para lo que son delitos que pueden ser de alto impacto, prisiones que necesitan un resguardo muy especial. Trajimos algunas imágenes que no sé si da tiempo para que se puedan proyectar. ¿Las vamos a presentar? Sí. Teníamos ahí para que pudieran tener una idea del diseño, de los planos, de por dónde podemos ir con todo este tema. Ahí ven ustedes lo que es Canadá. El área derecha donde se ven en las partes de árboles y construcciones es lo actual. Lo que aparece a la izquierda que son 6 los módulos planificados. Los módulos planificados que son para 24, al final de cuentas. Son 6 sectores de 24 módulos. Estos son 6 para cada uno. Esto ya es una presentación artística de cómo se verían por fuera. Ustedes pueden ver ahí las ventanas horizontales que están como está el diseño. Esto también tiene que ver con, esa es una vista aérea de un plano de cómo estarían internamente. ¿Por qué se compran por excepción y por qué a la empresa mexicana que usted señaló? Porque eso ha sido el trabajo de análisis de lo que nosotros fuimos a ver como parte del trabajo a los modelos de Estados Unidos, México, República Dominicana, Colombia, de cómo estaban establecidos y qué tipo de tecnología. Es algo que es bien importante decir, es por ejemplo, en las empresas de Guatemala, grandes constructoras, ninguna tiene el know-how para poder construir cárceles bajo los estándares internacionales como corresponde. ¿Pero qué tiene de especial esto? ¿Qué tiene de especial? Lo de especial es de que son módulos que se arman, son prefabricados y tienen una sola integración a la hora de poderse desarrollar y por supuesto, como decía, van sobre normas internacionales de cómo debe estar constituida una cárcel. Aquí no es de que a una escuela le pusimos barrotes y después le hicimos divisiones adentro o vinimos y la reforzamos en algunas áreas y la declaramos cárcel de máxima seguridad, ¿verdad? Y después vienen los mareros y hacen sus necesidades fisiológicas durante un mes y después botan el muro. No puede ser eso. Aquí estamos hablando de algo que tiene características tan especiales que no se pueden dar a conocer inclusive. Ese es parte del tema, lo que son las deficiencias en una ley de compras y contrataciones que no considera todas las compras que tienen que ver con seguridad de la nación. Usted me está diciendo que es necesario recurrir a un mecanismo de compra por excepción que está dentro de la ley de compras y contrataciones. Porque hay información que no debe hacerse pública respecto de los requisitos que se solicitan para esta cárcel. El tema aquí es si salimos a una licitación pública después de haber hecho la preinversión, hay que entregarles planos a todas las empresas que van a participar. Eso quiere decir planos en manos de una serie de empresas que no sabemos si van a estar en capacidad de cumplir. Y lo que ocurre en Guatemala, cuando una empresa se ve afectada en sus intereses porque participó en alguna y no está conforme con la adjudicación, o la impugna, o presenta un amparo, o de repente se va al Congreso con alguna de las bancadas o con alguna de las comisiones a presentar una queja sobre ese tipo de temas. Entonces, esto se puede ir a un contencioso administrativo, esto hace que los procesos se alarguen sobre este tema. Aquí lo que tenemos es garantía con dictámenes en un proceso que es mucho más riguroso de CGPLAN,
de Finanzas, de la PGN y de la Contraloría. Estamos haciendo algo como lo podemos ver en cualquier país del primer mundo para sentar un precedente de cómo construimos un nuevo sistema penitenciario. ¿Por qué una empresa mexicana y no una empresa canadiense o estadounidense o qué sé yo de qué país? La tecnología es mexicana. O sea, lo que hemos visto nosotros es la construcción de las cárceles mexicanas. Eso no quiere decir que se va a contratar a una empresa en sí. Recordemos que parte de lo que estamos realizando a través de la excepción es sacar posteriormente que se logre la firma del acuerdo de excepción, es hacer las invitaciones a diferentes empresas. ¿No está elegida entonces todavía la empresa Estamos hablando de que lo que hemos visto hasta el día de hoy es tecnología. Tecnología. Así es. Es decir, una fábrica que les provee a ustedes de las piezas. La tecnología que estamos nosotros solicitando. Ahora, ¿este tipo de tecnología también previene que haya comunicaciones desde adentro hacia afuera? Sí, claro. Miren, el fondo de todo este tema es que hasta tanto no logremos romper el contacto directo que existe entre los privados de libertad o reos y los guardias penitenciarios, no podemos romper con un círculo perverso de corrupción que existe. Porque aquí hay que analizar muchísimas situaciones, hasta las condiciones socioeconómicas de los trabajadores del sistema penitenciario, que es al final de cuentas la cenicienta de todo este tema, ¿verdad? ¿Y que debe evitarse el trato entre el guardia penitenciario y el reo? Aquí recordemos que en estos módulos, no como lo tenemos actualmente tenemos un ingreso, póngase para el preventivo de la zona 18, que tenemos 4.800 privados, un solo ingreso, una sola garita donde pasan todas las personas. En este nuevo módulo hay una garita de ingreso, pero cada uno de los módulos, donde va a albergar a 144 privados de verdad, tiene un ingreso específico con un control con videocámaras y con cerraduras eléctricas en cada una de las puertas. O sea, tenemos un doble, según el recorrido, un control o hasta 3 controles hasta que el privado de libertad llega a su celda donde va a estar. Y es la separación individual que tenemos de las celdas. Hoy por hoy tenemos a privados de libertad en sectores que abarcan desde 200 a 300 privados de libertad. Con esto vamos a tener un mejor control porque van a haber 6 privados por cada uno de los sectores. Y esto nos va a permitir remozar el resto de penales. Porque esto está puesto en 3 fases. La primera fase son 24 módulos. La segunda fase serían 16 en Cantel. Tenemos ahí algunos problemas que resolver, si no lo tendríamos que hacer también en Canadá. Pero la tercera fase es convertir a Canadá bajo el sistema de módulos y aumentar su capacidad a que tengamos aproximadamente un aforo de 10.500. Sería el gran centro de cumplimiento de condena el área de Canadá. Por supuesto que todo esto no lo vamos a poder hacer durante el gobierno del presidente Pérez. Aquí lo que dejamos nosotros es un programa de infraestructura crítica establecido para que el próximo gobierno pueda continuar con los procesos como corresponde. ¿Esos 1.100 millones de quetzales se ejecutarían en cuánto tiempo? Bueno, estamos pensando que por la misma situación de los recursos, fíjense que la ley establece que habrá una partida especial, no que forme parte del presupuesto del Ministerio de Gobernación, sino que una partida especial que se designará para la construcción de cárceles. Lo dice en el 2006, pero a lo largo de todos estos años no ha ocurrido, nunca ha ocurrido. Nosotros tenemos hoy para inversión de infraestructura 310 millones que alcanzarían ahora para poder dar el anticipo de esta obra, que terminaría a mediados del próximo año aproximadamente, para poder tener ya todo el ensayo de convocatoria profesional de las nuevas promociones y tener un primer centro en donde nosotros tengamos ya el nuevo modelo con nueva gente bajo nuevas especificaciones. Y eso lo que nos permite únicamente es hacer el traslado de los reos y empezar a remozar las otras áreas para tener bien definida la clasificación que hoy tenemos. Con la pregunta del censo, no solo tenemos el censo, ya está toda la población reclusa enrolada con la información biométrica de las 10 huellas dactilares, digitales. Es la huella rodada, y eso forma parte ya de una base de datos con la cual el Ministerio de Gobernación hace una búsqueda y hace un match de toda la información que hay con una huella digital, va al sistema penitenciario, va a pasaportes, va a licencias, va a hacer consulta al RENAP y se puede tener un perfil perfectamente de una persona. Señores, hay mucho más que conversar respecto a este tema. Habremos de volverlos a invitar porque hay muchas preguntas más que plantear y entender este modelo. Según lo que veo, vamos a seguir el modelo que han seguido en República Dominicana. Esto es crear un sistema nuevo a la vez que reformamos la infraestructura antigua. Así es. Señores, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco para hablar ya de la ley de inversiones.
Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. En las 8:45 conversamos ahora respecto a esa ley de inversiones y desarrollo, agendada para que sea conocida por el Congreso de la República, enormemente discutida, incluso dentro del propio gabinete de gobierno. Nos acompañan hoy Francisco Menéndez, él fue presidente de la Junta Directiva de Agexport, actualmente integra esa Junta Directiva. Reni Bey, que es analista independiente en materia económica. Gracias a ambos por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Ahora, Jorge, ¿por qué tiene que hacerse una ley para promover la industria y hablar de competitividad, bajando salarios, bajando impuestos? Es decir, ¿no hay otras formas de mejorar la competitividad de los empresarios? Sí, hay muchas formas de mejorar la competitividad. Hay ciertos sectores que son muy susceptibles al pago de los salarios, otros que no. Pues, por ejemplo, yo estoy en la industria alimenticia y ahí realmente podemos diferenciar bastante los salarios. Vemos la industria de los contact centers, por ejemplo, son muy competitivos pagando sueldos de 5,000 quetzales para arriba, 4,000 quetzales para arriba y a veces por medios tiempos, en fin. Entonces, depende del sector eso para ver si la parte es muy crítica en la parte de los salarios, ¿verdad? Esta ley nueva, por ejemplo, trae un componente que incentiva más a los que se van a poner fuera de la ciudad capital. También trata con esto de que se descentralice un poco. Hoy por hoy en el interior del país hay salarios que no llegan al salario mínimo porque no hay empresas formales que estén establecidas. La idea es que estas empresas que se vengan a establecer sean formales y cumplan con su seguro social y con todo lo que corresponde para que un salario de este tipo, ya no pagando uno cuarto, transporte y todo, viviendo uno en su casa, pues pudiera rendir un poco más, ¿verdad? Es uno de los componentes que tiene esta ley, va a tratar de que toda la inversión nueva se motiva más a que vaya al interior, al que se queda en el departamento de Guatemala, ¿verdad? Reni es crítica de esta iniciativa de ley. ¿Por qué es crítica de la ley? Porque están sobre la base de que pareciera que la competitividad o para atraer inversión a un país es que no se paguen impuestos. Si eso fuera cierto, entonces habría que quitarle los impuestos a todo el mundo, no solamente a aquellos que tienen $500,000 para arriba. Luego, aquí ha habido una ley que se llama el 2989, desde 1989, que se le da exoneraciones fiscales y devolución del IVA. ¿Dónde están los estudios de los resultados de esa ley? En el año 2005 lo que hicieron fue una ampliación que hasta los productores de snacks y las cervezas que estaban exportando a Centroamérica se fueron a meter ahí. Luego el caballero dice... Para evadir pago de impuestos. Para evadir impuestos, o sea. Luego el caballero dice, mire, es que en otros países de Centroamérica ya lo dieron. ¿Dónde está el estudio que me dice qué es lo que está dando Honduras, qué es lo que está dando El Salvador y por qué le estamos dando 15 años si está en departamento de Guatemala y 25 si está fuera del departamento de Guatemala? De exoneración de impuestos. Es más que se le da a la gente en Honduras, El Salvador, Costa Rica. ¿Dónde está el comparativo? Y luego, ¿cuáles son las ventajas comparativas de Guatemala? Es ubicación, que compartimos con toda la región, y clima y tierra distinta. Nicaragua es buena para producir carne. Nosotros estamos produciendo vegetales porque tenemos buen clima y ubicación. Y tú miras, por ejemplo, el proyecto es inequidad a la inversa. Favorece a los que ya tienen plata, no está metiendo a las pymes. Y tú miras también, por ejemplo, que están diciendo, miren que la maquila, disculpen, yo trabajé en temas textiles, la maquila vino a Guatemala principalmente porque en ese momento habían las cuotas textiles a nivel mundial y nosotros teníamos muy pocas cuotas. No se están yendo solamente por el tema de impuestos, la inversión llega a un país por seguridad jurídica, seguridad física, la capacidad de la mano de obra, los factores, la agilidad para poder mover tus productos de un lado para el otro, la facilidad de hacer negocios. Y luego me dicen, mire, es que el tema de impuestos, si así fuera, si exonerar impuestos te va a traer inversión extranjera, resulta que aquí no pagan impuestos, pero si son estadounidenses, cuando llegan a Estados Unidos tienen que pagar impuestos. Preguntémosle a Francisco. Yo te puedo aclarar un poquito. El tema de los $500,000, ¿no resulta verdaderamente, como dijo René, inequidad a la inversa? Favorecer
con la posibilidad de exonerarse de impuestos a aquellos que poseen un capital de $500,000 para crear una nueva empresa. Sí. Mira, pues la ley contempla 500,000 de inversión en maquinaria nueva, en infraestructura, o 80 empleos. Cualquiera de las dos es como la barda para poder calificar. Cuando nos decís maquinaria nueva, significa que con eso se termina el riesgo de que alguna empresa ya existente quiera pasarse a ese nuevo régimen. Pues se puede pasar si todo lo tiene nuevo. Ahora, Jorge, pero ¿cuál es la lógica? Por eso la ley se llama Ley de Inversión y Empleo. Okay. Te voy a contar, esta ley nace a raíz de un proyecto muy grande que estamos trabajando todas las cámaras, con excepción de Cámara de Comercio, la cual hasta ahorita queremos ver si es posible que se suba esto, que se llama Guatemaltecos Mejoremos Guatemala. Ahí se está potencializando 25 sectores, y dentro de las necesidades que hay en estos 25 sectores para que podamos realmente crecer en el país, ahí está no solo la maquila de ropa, sino que ahora queremos traer maquila de aparatos eléctricos, maquila de componentes de carros. México es un tremendo productor de carros, está la Volkswagen, se va a montar la Audi, está la Nissan, hay muchas fábricas de autos. Nosotros podríamos producirles partes. Sí, ya Nicaragua lo está haciendo. Nicaragua lo está haciendo partes, Honduras está haciendo partes para eso. En Guatemala tenemos, por eso es la cobertura que no va solo para la maquila de ropa, sino que tiene que ser una cobertura más grande pensando en esos sectores. Países como Taiwán se desarrollaron volviéndose unas fábricas flotantes. Taiwán tiene la quinta parte de nuestro territorio, tierras diferentísimas a nuestras, pero la idea de esto es no apostarle solo al modelo agrícola. Aquí le estamos apostando a un modelo industrial, por eso es que se ponen inversiones de ese tamaño, para que vengan empresas que puedan realmente generar empleo. La ley es inversión y empleo. Lo primero que necesitamos es entender que obedece a un contexto más general, más grande. Hemos trabajado ya 2-3 años en esto, creo yo, en cómo hacer para desarrollar Guatemala. Y desarrollarlo es traer este tipo de nuevas industrias, así como hace 25 años vino la maquila de ropa a dar 200,000 empleos, pues estas industrias hoy puedan dar otra cantidad de empleos. Pero Jorge, Reni tiene un punto, y es el hecho de por qué, Francisco, Reni tiene un punto, y por qué solo las grandotas de $500,000 para arriba y de 80 empleados hacia arriba. Porque esa es la ley que se está promoviendo. Ahí, como te decía, pero por eso, pero ¿cuál es la lógica de promover esa ley? Porque queremos un impacto grande. Queremos producir de corto plazo 100,000 empleos. Creemos que puede dar 100,000 empleos esta ley, creemos que puede darlos. Y eso va a ayudar mucho. Más o menos se necesitan como unos $4,000 para producir un empleo. Si vienen 100 millones, tenemos 25,000 empleos en lo que estamos hablando. Si vinieran unos 400 millones, que no es difícil que vengan, estaríamos hablando de los 100,000 empleos. Quisiera contestar una pregunta que tú hacías en el por qué, dónde está comprobado que el 2989 no funcionó. Yo te digo todo lo contrario. En el 2989 hay 900 y pico de empresas, casi 1,000 empresas, y en la parte de zonas francas hay como 260 empresas. Se generan alrededor de 136,000 empleos directos en estas empresas, que se multiplican por 5, digamos, si fuera el caso de una familia, casi 500,000 personas, 600,000 personas reciben beneficios de estar amparados bajo la ley 2989. Por estos empleos hay más o menos unos 20,000 millones de quetzales que se pagan de impuestos al año. Todo el dinero que recibe el trabajador, cuando lo consume, hace un movimiento en la economía, consumiendo alimentos, consumiendo renta, consumiendo construcción, consumiendo transporte. Eso genera impuestos. Más o menos se calcula que por cada 1% del PIB que sube, el 0.82% se lo recibe, va para el fisco. ¿Qué tiene que ver, Reni? ¿Qué dices? A ver, mire, pregunta 1. ¿Por qué solamente para los grandes? ¿Por qué, si es tan bueno, usted está diciendo, mire, quitarle los impuestos sobre la renta ha generado este empleo, ¿por qué no se le quita a todos? Segundo, ustedes están asumiendo de que la mano de obra en el interior va a tener la capacidad, porque están capacitadas para trabajar en las empresas que ustedes están llegando. ¿Alguna vez han ido a Huehuetenango, Soloma y Santa Eulalia, que es donde está saliendo la gente que está migrando? La gente, su capacidad es otra, su nivel educativo es otro, y yo le diría, si tan bueno, sí, no. O sea, yo le preguntaría, migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos se ha triplicado del 90 a la fecha, de acuerdo al BID. El mismo estudio te dice que el 2007 se ha acelerado la migración a ese país. Y aquí hay cuestiones que no están contestando. Pero crear empleo justamente
evitaría que se Sí, migre pero hacia aquí allá. las que están, ¿por qué 500,000 para arriba? Perdón, usted me dice, mire, $4,000 por empleo. Entonces, ¿por qué las empresas que tengan $40,000 no pueden acogerse Para hacer 10 a plazas. esa ley para hacer 10 plazas? Aquí lo que es el principal crítica es porque los grandotes... Solo beneficia a los grandes capitales. Porque no todos. Si tan bueno es quitarle el impuesto sobre la renta para generar empleo, quitémoslo todo. Porque aquí lo que usted está haciendo... Y dejamos al Estado sin recursos. Entonces, es que aquí es el tema. Y después, perdonen, pero en el año 2005, cuando se dio la ampliación del 2989, se fueron a meter un montón de empresas grandes. Y yo le puedo decir, el 2989 era para 10 años. La gente se cambiaba, las empresas se les determinaba el decreto, se cambiaban de nombre, se hacían el show de papeles y otra vez 10 años. Y yo le diría, mire, que va a haber supervisión. Yo quisiera saber cuál es la supervisión que hay sobre la ventanilla única para las exportaciones, porque la ventanilla única para las exportaciones que está controlada por la Hexport es la que dice, mire mucha, esto es lo que se exportó, nosotros llevamos toda la contabilidad, la SAT ahí no revisa, y entonces el crédito fiscal es en base a lo que ellos dicen. Entonces, ¿qué crédito hay? O sea, ¿qué supervisión hay? Son varias preguntas, ¿verdad? Pero la primera era si conocía el interior del país, te digo que sí. En Agisport también tenemos un programa muy exitoso que se llama Encadenamientos Empresariales. Atendemos alrededor de unas 12,000 beneficiarios directamente de los encadenamientos. Si remontamos la historia hace unos 30 años, ¿cómo era el camino de San Lucas hasta Tecpan? Era un desierto, eso no había nada. Gracias a la ley 2989 se montaron aquí todas las industrias de alberja china, de jote francés, los mini vegetales, las cooperativas que han nacido. Si no hubiera habido esa ley, no estuvieran esas empresas trabajando, ¿qué sería la pobreza ahí? Imagínate. Hoy por hoy, tú quieres conseguir empleados en el área de San Lucas, por ejemplo, para que trabajen en ciertos sectores, ya no hay. Porque San Lucas ya se ha vuelto muy comercial, entonces ya no hay empleados que quieran trabajar por el salario mínimo. ¿Qué tienen que hacer? Pagar un poquito arriba. Ese es el desarrollo, ese es el futuro del país. Ese es realmente lo que quisiera, ojalá así fuera la forma. Un día fui a un hotel en la Antigua y me decía el cliente que fui a traer tiempo, Francisco, que por qué la gente ahí no hablaba inglés. Y yo me fui a quejar con el gerente, mira, ¿cómo puede ser que en este hotelazo no haya gente que habla inglés? Se fueron a trabajar a un call center. ¡Qué maravilla! Sí, le pagan el doble ahí. Señores, nos quedamos ya sin tiempo para seguir esta discusión. Mira, Guatemala, aquí son los grandes los que están siendo beneficiados. Un resumen cortito. Brevísimo. Guatemala necesita empleos. Esta ley va a traer empleos nuevos. ¿Por qué solo los grandes? ¿Por qué los de $500,000? Ojalá pudiéramos poner a los señores, seguimos sobre el mismo punto. El fisco se merece más ingresos también. Y a través de la actividad económica que va a haber, se va a generar mucho más ingresos para el Señores, fisco. gracias a ambos por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos a la pausa comercial. Ya volvemos. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Estamos